Un acto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las fiestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años, siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de internacionalismo proletario organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. En esta ocasión se estará conversando con el activista, el compañero Edgar Saúl Godoy. Mi nombre es Rodrigo del Colectivo Digital de Canadá. Me acompañan esta noche los compañeros Félix, Mari Carmen y Julio. Compañera Mari Carmen. Buenas noches todas y todos, buenas tardes o buenos días, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Mari Carmen Guevara del Colectivo Digital de Ottawa, Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Es un placer para mí esta noche poder oír al compañero a ver qué algo que de nuevo nos trae y estar pendientes de sus que ustedes compartan. Gracias. Félix. Gracias, estimada compañera Mari Carmen, compañero Rodrigo. Este es Félix Ranchero desde el Colectivo Digital del Frente Intercontinental en Toronto, Canadá. Y como tal, venimos ya listos para hablar sobre los acontecimientos de los derechos humanos, de los trabajadores, de la solidaridad, del internacionalismo proletario. A todos ustedes muy buenas noches y gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros siempre en esta plataforma del Frente Intercontinental, canal oficial de la militancia en el exterior. Muchas gracias. Adelante, Julio. Bienvenidos todos a este programa. Ahora tenemos, como lo hemos mencionado anteriormente, tenemos a Edgar Saúl Godoy, quien es un activista de derechos humanos y laborales acá en Canadá, así como también Edgar tiene una experiencia vasta en cuestión de solidaridad internacional y de los trabajadores. Específicamente en esa área inundará esta entrevista, porque él nos brindará información de cómo está Centroamérica, cómo está Suramérica y el mundo. Adelante, Rodrigo. Adelante. Bienvenidos todos a este programa del Frente Intercontinental del FMLN.
Mi nombre es Julio César Realejeño y soy miembro del colectivo digital de Toronto, Canadá. Este día tenemos como invitado especial a Edgar Saúl Godoy, un activista de derechos humanos y laborales y con mucha experiencia en la solidaridad internacional de los y de las trabajadoras. Con él estaremos desarrollando la siguiente temática. Sobre el primer punto, ¿qué nos podrías comentar sobre el intento del golpe de Estado en Brasil, estimado Edgar? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y con respecto al intento de golpe de Estado en Brasil, hay que decir que Bolsonaro sigue como el guión, el formato que utilizó Donald Trump cuando no reconoce las elecciones que perdió contra Joe Biden. Y de antemano él declara que había habido fraude en Estados Unidos. Lo mismo, cuestión similar se da en Brasil, en donde Bolsonaro en ningún momento reconoció la derrota o el triunfo de Lula. Y también comienzan a especularse, sobre todo O Globo y los medios, la prensa corporativa, acerca de la diferencia en el voto, que si era o no recomendable una revisión de los resultados. Recordemos que en el personal que hereda Lula, habían más de 10,000 agentes que trabajaban para Bolsonaro. Y además de eso, un gran número, el gran porcentaje de militares. Recordemos que él potenció mucho al ejército, incluso comenzó a celebrar el golpe de Estado contra Goulart en los 60s, 64 específicamente, y también detrás de él hay y hubo organización, es decir, está todo el sector fundamentalista de los evangélicos está con él. Lula pudo ganar, la coalición de Lula pudo ganar algún segmento de esa población, pero estamos hablando de entre un 28 al 30%. La gran mayoría, 66, 70%, estaban con Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro se presenta desde las elecciones pasadas como un mesías, como quien iba a salvar a Brasil. No sé de qué lo iba a salvar, porque al final de su gobierno, de nuevo hay un crecimiento exagerado de la pobreza. Y él tenía las esperanzas que en efecto el ejército y algunos de sus aliados lo acompañaran en sus planes golpistas. Es decir, ya sea que ganara Lula, había planes, ¿no? Porque ellos esperaban que ellos podían ganar, pero si no ganaban, habían planes. Es decir, que esto se descubrió y ya después encontraron los documentos en donde estaba delineado el plan que iban a ejercer. Entonces, que iban a ejecutar. De alguna manera, las fuerzas progresistas detrás de Lula y el mismo Lula se portaron un poquito, yo diría, como dicen en inglés, naive, un poquito inocentes, porque ellos vieron las cantidades de buses que venían llenos de gentes a la protesta allí en frente del palacio en Brasilia. Lo mismo ellos supieron cuando bloquearon las fuerzas de Bolsonaro que votaran los simpatizantes de Lula en el norte de Brasil. Entonces, también estas protestas no solo se dieron en frente de la presidencia, del Palacio Presidencial, sino también en algunas bases militares, ¿no? Con apoyo como el gobernador de Brasil, ¿no? Entonces, Steve Bannon también, que era el asesor político de Biden, comenzó a asesorar a Bolsonaro que desconociera las elecciones, que pidiera un recuento y todo ese formato, ¿no? Entonces,
Por suerte, la intentona golpista fue controlada. De alguna manera, el respaldo internacional se comienza a dar rápidamente a favor de Lula, incluyendo el gobierno de Biden, Europa entera, Asia, África, América Latina. Entonces, el respaldo internacional, más los pasos que comienza a dar Lula en como hacer una purga, ¿no?, de quienes estaban ahí alrededor de él, que no eran gente de confianza. Meten preso al gobernador de Brasilia, detienen a otras gentes, otros están en juicio. Total de que se logró controlar eso, se logró controlarlo en la intentona de golpe, pero todavía está ahí, como quien dice, la sombra esa, ¿no?, que todavía no desaparece y que no está fácil para Lula porque no controla ni la Cámara ni el Senado. Entonces, para pasar leyes va a tener que negociar, va a tener que portarse muy hábil para no quedarse en esa ingobernabilidad en donde Cámara y Senado le pongan el freno, ¿no? Pero por el momento yo diría que se salió de lo peor de la crisis, está controlada esa intentona y esperemos pues que Lula pueda salir adelante. Es un personaje con mucha experiencia en la política, que valga decir es un obrero. Lula es un obrero de la metalurgia, fue el secretario general de los metalúrgicos en Brasil. Cuando yo conocí algunas veces antes, en el pasado, a Lula lo conocí como sindicalista. Posteriormente se postula a la presidencia, la gana 2 periodos seguidos y este es el tercer periodo. Bueno, eso podría decir yo acerca de ese golpe, intentona de golpe de Estado, fracasó, no está bajo control en estos momentos y esperemos que Lula dé los pasos, su gobierno, su equipo adecuados para ya ir avanzando en la implementación de su agenda política y económica. Sobre ese aspecto, muchas personalidades intelectuales, conocedores en la rama, prácticamente han venido diciendo que este accionar de Bolsonaro prácticamente fue, en cierta medida, porque no hizo un cálculo como debería haberlo hecho, porque menoscabó un poco sobre la experiencia en sí de Lula, ya que precisamente la reacción de Lula fue tan rápida, tan efectiva y prácticamente llevó a muchos fanáticos de Bolsonaro a la cárcel. ¿Cómo ves esa acción que realizó Lula con relación a esa intentona que pudo controlarla? Era necesario, ¿no? Era necesario tomar las medidas pertinentes, cautelares, como detener al gobernador de Brasilia, detener a otras gentes que estaban alrededor de Bolsonaro y se está pidiendo la extradición también del propio Bolsonaro después de que se descubren los planes. Entonces, han sido medidas necesarias desde el punto de vista político, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la justicia, porque el triunfo de Lula fue un triunfo limpio, fue un triunfo que se da en las urnas, fue la decisión del pueblo de elegirlo a él y no tiene por qué Bolsonaro estar tratando de desestabilizar Brasil. Entonces, esas medidas fueron necesarias y van a seguir siendo necesarias, porque la limpieza no creo que haya terminado. Yo les decía al principio de la entrevista que habían más de 10,000 pro-bolsonaristas en las distintas ramas de gobierno y entre ellos alrededor de 2.500 militares. Entonces, el Lula va a tener que seguir trabajando en esa dirección. Son medidas necesarias. En el caso de Brasil, prácticamente podemos decir que esa intentona fue controlada y que Lula tiene perspectivas para el futuro. Pero pasemos a otro tema que este año precisamente ha estado en boga en muchos países y es una tristeza. Por ejemplo, como usted bien sabe, pues que usted es una activista internacional, conocedor de muchos temas y precisamente ahora me gustaría que tocáramos el tema del Perú. Como usted sabe, las instituciones internacionales de los derechos humanos han guardado silencio
sobre los asesinatos y violaciones de los derechos humanos en Perú. ¿Qué nos podría decir al respecto, Edgar? Bueno, es desafortunada la situación que está pasando en Perú. De nuevo, no, ahí no podemos ser inocentes. Ahí está detrás está la mano invisible de Estados Unidos. Ahí de la oligarquía criolla, la ultraderecha están metidos ahí. Recordemos que desde la segunda vuelta electoral comenzaron a tirarle cualquier tipo de epítetos ¿cómo se llama? El presidente Castillo, tildándolo de comunista, tildándolo con los epítetos típicos para espantar al pueblo, ¿no? Llega a la presidencia y de nuevo sigue ese forcejeo de la derecha en función de destituirlo y sacarlo, ¿no? Y lo penoso aquí es que a un gobierno legítimamente electo. Finalmente, el plan que tenían de darle golpe de Estado parlamentario se da, que es la nueva estrategia norteamericana, se llama lawfare. Es en inglés ese concepto quiere decir la guerra en la justicia, ¿no? Nosotros le llamamos la guerra injusta, la justicia injusta. Entonces se da esto, me parece que fue el 7 de diciembre del año pasado, se encarcela, se le detiene a un gobierno legítimamente electo, lo traiciona a su vicepresidenta, que es una tipa con tendencias fascistas, traiciona al pueblo porque el pueblo la elige como vicepresidenta, como compañera de fórmula con Castillo, Pedro Castillo. Esta Dina Boluarte se transforma en la figura, en el títere, digamos, de Estados Unidos y de la oligarquía, la criolla ultraderecha peruana, que tiene ya décadas de venir en crisis, ¿no? Esto no es nuevo. Recordemos que casi 10 presidentes fueron votados en los últimos 5 años en el Perú. Hay una crisis de institucionalidad ahí. Castillo, en sus propuestas programáticas, había hablado de una asamblea constituyente, de reformar el sistema de partidos políticos, que son una de las demandas principales que toma el pueblo. Bueno, lo que sorprende es el apoyo popular, cómo el pueblo toma las calles, y a más de 2 meses y medio, diría yo, estar en las calles, ese pueblo sigue resistiendo. Con respecto al punto específico de las organizaciones de derechos humanos, es decir, con la excepción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha estado ahí, que ha hecho reportes sobre violaciones de derechos humanos, que ha hecho reportes sobre asesinatos, detenciones ilegales. La gran mayoría, como usted decía en su pregunta, en efecto se han hecho de la vista gorda, ¿no? Porque es una política de doble estándar, es decir, es una lucha, digamos, sesgada, la lucha de los derechos humanos que da Estados Unidos, que da la OEA, que es la organización más oscura y más traicionera en la historia de América Latina y el Caribe. Entonces, obviamente no les interesa reconocer la situación del Perú. Como bien sabemos, en Perú hay 8 bases militares norteamericanas. Es decir, es un dato que la gente no lo conoce, pero entre otras cosas, esta tipa está consultando a diario a la embajada norteamericana en qué hacer, ¿verdad? Entonces son de alguna manera que la están manteniendo ahí, reprimiendo al pueblo, asesinando, es precisamente a la embajada norteamericana. En cuanto a las organizaciones de derechos humanos, es penoso, ¿verdad? Que asuman esto porque, por un lado, el cinismo y la hipocresía es tal de que año tras año quieren acusar a Cuba en la Asamblea de las Naciones Unidas de violadora de los derechos humanos, que en Venezuela se violan los derechos humanos, que en Nicaragua se violan los derechos humanos, pero se han hecho la vista gorda con Bukele en El Salvador. Se hacían y se hicieron por décadas, por más de 70 años de la vista gorda
de los crímenes en Colombia. En Colombia habían entre 25,000 y 30,000 asesinatos al año en los últimos 70 años. No decían nada de esas organizaciones. La Organización Interamericana de Derechos Humanos, con abogados especialistas ahí, sí hicieron eco en alguna medida, pero es desafortunado que estas organizaciones, de quien realmente no esperamos mucho, no podemos esperar mucho, no podemos esperar peras del olmo, como decimos ahí abajo, porque tienen una función que cumplir, y es una función de apoyo a la geopolítica, a las políticas intervencionistas de Estados Unidos. Recordemos que Perú es un país muy rico, con muchos recursos. Ahorita se habla que incluso del descubrimiento de litio, de oro, plata, muchísimos recursos están de por medio aquí. Entonces, no espero mucho de estas organizaciones de derechos humanos. Deberían de jugar su rol, pero de nuevo, la expectativa nuestra sería un rol imparcial, pero no lo van a hacer. Ellos trabajan en función de las políticas de Estados Unidos. Entonces, desafortunado, lo que sí es esperanzador es la revuelta del pueblo, que el pueblo haya tomado las calles, que después de 2 meses y medio sigan ahí. Y es la esperanza para sacar a ese país de la crisis. No es el pueblo en la calle, el pueblo manifestándose, y todas las manifestaciones han sido manifestaciones pacíficas, las cuales han encontrado gases lacrimógenos, golpes, balas y todo, ¿no? Entonces es desafortunado, pero tenemos que seguir acompañando al pueblo peruano, que se merece un camino diferente, un futuro diferente. Es realmente el papel que estas instituciones han estado realizando realmente es penoso, cuando nosotros sabemos que, según nos comentó Percy Harari, creo que es el apellido de él, nos decía que hace unos días habían 135 peruanos asesinados. ¿Te puedes imaginar la cantidad de peruanos en las cárceles, de peruanos en los hospitales porque han sido heridos? Entonces, pero ¿cuál es el verdadero sentido de todo esto? Yo creo que el sentido de todo esto, en cierta medida tú lo planteaste, es la riqueza del Perú. Para eso precisamente el presidente electo planteaba el cambio de la constitución peruana. ¿Por qué? Porque esto venía a contrarrestar lo que había hecho Fujimori, porque Fujimori, al hacer una nueva constitución, permitió que corporaciones llegaran al Perú, se apropiaran de todos los recursos, como tú dices, que, bueno, Perú es un país muy rico en recursos pues, naturales. Entonces, ¿qué nos podrías decir sobre esa lucha? Hay 2 ángulos ahí, 2 aspectos que me gustaría cubrir. Uno, que no podemos negar la naturaleza racista de las políticas de la oligarquía criolla y del ejército peruano, porque aquí están matando indígenas. Están matando indígenas en el Cusco, en Puno, en Lima, en todos lados. Perú, Guatemala, Bolivia son de los países con los más altos porcentajes de indígenas. Entonces es una política es un etnocidio el que está cometiendo esta señora, como el que cometió Fujimori. Entonces Fujimori se crea una constitución al estilo Pinochet, una constitución en la cual la asamblea puede votar gobierno, la asamblea tiene más poder que el ejecutivo, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces intentaron 3 veces sacar a Pedro Castillo, lo lograron hasta la tercera, y era como la novela de García Márquez, la crónica de una muerte anunciada, la crónica de un golpe de Estado anunciado antes de que tomara Pedro Castillo. Entonces, detrás de todos esos golpes de Estado, del golpe de Estado a Lula, del golpe de Estado a Lugo, del golpe de Estado a Zelaya, a la intentona de matar a Cristina Fernández, la guerra contra Correa. Detrás de todo eso está la política económica de Estados Unidos. No sé si ustedes conocieron las declaraciones de esta
generala que controla el Comando Sur, Laura Richardson se llama la vieja, sí, que salió, perdón, la señora, la general, salió diciendo que América Latina y el Caribe le pertenece a Estados Unidos, de nuestra región. No tenemos por qué permitir la intromisión de potencias extranjeras, refiriéndose a China y a Rusia. Pero además dijo, aquí hay recursos muy importantes, como el litio, el petróleo de Venezuela, el oro, la plata, las esmeraldas, lo dijo así de la manera más cínica. Entonces, detrás de todos estos golpes de Estado, detrás de las políticas de desestabilización, detrás de las políticas injerencistas de Estados Unidos, están los intereses económicos de Estados Unidos, de las corporaciones gringas. Aquí no nos perdamos. Venezuela no les interesa la democracia, a Venezuela les interesa el petróleo y el gas. De Perú lo mismo. Y entonces tenemos que tener claro eso, ¿no? De que ya tienen más de 200 años. No sé si ustedes saben, ojalá hagamos un programa sobre la doctrina Monroe, que este 2 de diciembre va a cumplir 200 años de estar existiendo, y que es como se han relacionado con América Latina. No hay interés en la democracia, no hay interés en el bienestar de América Latina. Lo que le interesa son los recursos de nuestros países en toda América Latina y el Caribe. Félix. Gracias, estimado Rodrigo. Es importante pensar en lo que está diciendo Edgar Saúl Godoy. Primero voy a decir que Edgar Saúl Godoy es un epistemólogo porque investiga, estudia e investiga de manera científica el conocimiento de los acontecimientos de nuestra América Latina. Por lo tanto, con lo que estoy escuchando de Edgar, lo describo como el teórico de la teoría del conocimiento. Esa parte es su fuerte, porque nos habla del lawfare, nos habla de esa justicia injusta, traducida al buen español. Nos habla de toda esa historia. Eso es lo que yo quería mencionar alrededor de lo que hasta ahora ha dicho Edgar Saúl Godoy. Te retorno a los micrófonos, Rodrigo. Pues precisamente en esa línea te cuento que nos comentaba el amigo peruano, en el que era extraño, pues usualmente cuando se daba un conflicto como el del Perú, automáticamente se indicaban que los países causantes de esa situación eran Cuba y Venezuela. Para sorpresa de todos, ahora no es Venezuela ni Cuba, es Evo Morales y Bolivia. Imagínate. Veamos, revisemos un poquito la historia. ¿A qué países ha intervenido militarmente Cuba? A ninguno. ¿A qué países ha intervenido militarmente Nicaragua? A ninguno. ¿A qué países ha intervenido militarmente Venezuela? A ninguno. Ahora revisemos la historia norteamericana. Empezaron con Guatemala en el 54, votaron a Arbenz, después trataron de eliminar a la revolución cubana, matar a Fidel, no lo lograron. Después se fueron a Bolivia, dieron golpe de Estado en Bolivia, después se fueron a la Dominicana, a Brasil, a la Argentina, a Chile, Uruguay. Han intervenido militarmente en todos los países. Entonces la historia está ahí, los hechos están ahí. No pueden, como decimos en América Central, no pueden cubrir el sol con un dedo. La historia y los hechos están ahí. Recordemos el financiamiento de la guerra en El Salvador, que le tiraban no sé cuántos millones diarios a ese ejército para que masacraran al pueblo salvadoreño. Y nos hablaban de la plaga del comunismo. Entonces, todo lo que nuestros pueblos hacen en función de un estado de bienestar social como el que existe en Canadá, o como el que existe en los países nórdicos, en los países, para nosotros es para
ellos lo tipifican como comunismo, como socialismo. Es decir, no tenemos el derecho, entre comillas, de usar nuestros propios recursos en beneficio del pueblo, porque son las corporaciones, tanto europeas como norteamericanas, gringas en particular, canadienses en la minería, los que están detrás de nuestros recursos. Entonces tenemos que tener clarita esa picture, esa foto. Claro. Y yo quería, allá en este momento de nuestra entrevista, me gustaría decirle a todas las personas que nos están viendo, están escuchando, están comentando, que esta es la idea de esto, es para que usted se haga su opinión y tome una posición correcta. Pues al conversar con Edgardo, todos nosotros sabemos que él es una persona con mucha experiencia internacional en los aspectos laborales. Entonces, nos gustaría que marcara esa relación entre su experiencia canadiense y el mundo latinoamericano. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Edgar? Bueno, mi experiencia laboral empieza con el Sindicato de Maestros en Guatemala, profesores, incluso fuimos parte conocíamos a los compañeros de Andes en El Salvador, teníamos un sindicato centroamericano de los maestros. Después empecé en los 90s el trabajo acá, me vengo al exilio, me sacaron el ejército de Guatemala, vengo al exilio de Canadá y empiezo desde los 90s a participar en el movimiento sindical canadiense. Y me preocupo, entre otras cosas, me doy cuenta que no había la solidaridad de acá del Canadá, la hacían las iglesias. Entonces me comienzo a dar cuenta que no había solidaridad internacional por parte de los sindicatos. Entonces me comienzo a meter ahí y a sembrar la semillita ese del Comité de Solidaridad Internacional al nivel provincial con el sindicato CUPE, el sindicato de los canadienses y los empleados públicos aquí en Ontario. Después me meto al nacional y comenzamos a desarrollar planes e intercambios. ¿Saben cuándo empezamos nosotros? Cuando los salvadoreños estaban en las calles, los trabajadores de la salud, me parece que eso fue 2002, 2003, por ahí, fue esa huelga que se van doctores, enfermeras a la calle. Ahí celebramos la primera conferencia de los trabajadores de la salud, propiciada por mi sindicato, el CUPE, y trajimos a los salvadoreños, que seguían en la calle todavía, a los cubanos, a los chilenos, a los dominicanos, a los argentinos. Nos reunimos alrededor de 8 países. Después de ese intercambio se crea un secretariado y sigue el intercambio con los trabajadores. Después venía a la Cumbre de las Américas en Mar del Plata contra el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Estuvimos allá, teníamos más de 700 gente en la Conferencia de los Trabajadores de la Salud. Celebramos en Buenos Aires el segundo encuentro de trabajadores de la salud y ahí teníamos 14 sindicatos nacionales, incluidos los chilenos, los colombianos, los brasileiros, y ya era un secretariado y una conferencia grandísima, el intercambio de los trabajadores de la salud en la lucha por defender la salud pública universal, que solo existía en 2 países ya para ese momento, solo estaba en Cuba y Canadá. Todos los países de América Latina tenían sistemas mixtos, privados, públicos, pero el público en la calle de la amargura, ¿no? En una gran crisis. Total de que eso después lo lleva al 2006, al tercer encuentro en La Habana, que con 18 sindicatos nacionales, una ocasión así extraordinaria en el intercambio de los trabajadores y siempre acompañando las luchas, ¿no? La pelea, sobre todo en Colombia, en la Argentina, en la República Dominicana, apoyando esas peleas. Después incluso se unieron con nosotros los gringos, el SCA, el Sindicato de los Trabajadores de la Salud en Nueva York. Entonces, fue un intercambio muy bueno basado en la defensa de la salud pública, la necesidad de que los gobiernos controlaran la producción de medicamentos, que se rescataran los sistemas de salud, que se trajeran a manos de control público universal. Entonces fue una experiencia extraordinaria, mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. Realmente, Edgar, es algo maravilloso lo que tú has realizado en este país y creo que América Latina te va a estar eternamente agradecido. Pero pues yo también soy eternamente agradecido a los trabajadores, mujeres y hombres, porque aprendí mucho de las culturas, de las luchas, las historias de todos los pueblos en defender los derechos de los trabajadores de la salud. Yeah.
y creo que el nombre de este programa no se pudo haber puesto mejor. Se llama El Internacionalismo Proletario. Ah, Y qué bueno. realmente de eso precisamente estamos completamente, de cierta medida, emocionados al escuchar toda tu labor a favor de la clase trabajadora, no solamente de Centroamérica, no solamente de Latinoamérica en sí, sino que del mundo, se podría decir. Realmente te agradece, Edgar. Pero pasando a otro temas, en los últimos tiempos, Suramérica nos ha dado sorpresas. Y uno de los países que últimamente nos hemos unido a ellos en esa alegría ha sido Colombia. Y precisamente allí, en estos días, se han gestado grandes pasos para consolidar la paz en Colombia. Especialmente me gustaría, si nos podría conversar un poquito acerca de ese tratado que se tiene entre el gobierno de Petro y el Ejército de Liberación Nacional para alcanzar la tan ansiada paz. Adelante, Edgar. Bueno, el ELN es solo una de las organizaciones guerrilleras en Colombia. Acordémonos que ya para el 2016, a finales del año, propiciado por La Habana, las pláticas se firman los acuerdos con la FARC, las famosas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Pero Petro propone en su plataforma política programática la paz total, es decir, todavía quedan grupos ahí de la guerrilla, más bien dicho, no grupos, sino organizaciones de la guerrilla colombiana, con quienes se debe sentar. La primera ronda de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional la propició Venezuela. Ahora es el gobierno de México, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, quien ha estado facilitando estas, siguiendo el mismo protocolo, ¿no? Ya de las normas firmadas de Caracas. Ahora se da la segunda ronda. Se ve la voluntad política también de ambas partes, porque es un ambiente diferente tanto para el ELN como para el pueblo colombiano en general. No es un gobierno democrático, un excombatiente revolucionario guerrillero. Petro fue el M-19, recordemos, y fue uno de los auspiciadores del primer acuerdo de paz entre guerrilla y gobierno, con el gobierno de Betancur. Estamos hablando aquí de principios de los 90. Entonces, es un tipo que conoce de cómo tratar de alcanzar la paz. No lo lograron. Ahí sí que asesinaron a medio mundo. Luego, y similar manera han estado asesinando ya más de 320 firmantes de la paz de la FARC. Y esperamos, más bien dicho, toda América Latina, el Caribe, el mundo, que en efecto Colombia logre esa paz definitiva. Es un pueblo que tiene, bueno, sin mencionar los 200 años después de la independencia, pero tiene los últimos 70 años desde el Bogotazo, acordémonos. Colombia ha vivido desde 1948 un derrame permanente, asesinato de sus mejores hijas, lideresas, líderes. Entonces, es necesario y fundamental que se dé esto. Y para eso también hay que señalar que hay un grupo de países de apoyo, garantes, ¿no? En donde está la misma España, Noruega, Venezuela. Hay muchos países que están respaldando todo ese proceso. Y esperemos que en efecto logre la paz definitiva. Colombia se lo merece. Yo he estado en Colombia también en intercambios internacionales de solidaridad. Es un pueblo lindo, con una gente bella, con un panorama, un país muy rico, rico en petróleo, perlas, muchos recursos tiene Colombia, con una tradición musical ahí tremenda. Mi padre fue músico, yo tenía una noción muy rara de la cumbia. Cuando llego allá me comienzan a educar de qué era el mapalé. Y les digo, ¿qué es el mapalé? Es una cumbia, me dicen, ¿no? ¿Qué es el porro? Una cumbia. ¿Qué es el paso no sé qué? Es cumbia. Y total de que ya vengo con una... señalo esto porque es parte de la belleza, de la riqueza cultural de ese pueblo,
con un país con el mayor número después de Brasil, el mayor número de afrodescendientes, y de pueblos originarios en una lucha permanente, resistiendo, defendiendo a la Pachamama, defendiendo su cultura. Entonces, es muy, muy importante, muy trascendental que Colombia, y se lo merece, que Colombia logre finalmente la paz. Y que ya traten de darle vuelta a esa cultura de la violencia, esa cultura promovida por las élites, porque esas políticas son políticas sistemáticas, son políticas de Estado. No nos engañemos que por ahí surgió un grupo guerrillero y las guerrillas han sido respuestas a injusticias, a opresión, y eso lo conocemos en toda América Latina, ¿no? Desde la revolución guatemalteca, la cubana, la sandinista, la salvadoreña. Entonces no pueden ya seguir con el argumento que son los guerrilleros los que provocan la violencia. No son políticas de Estado, son políticas de Estado apoyadas, por supuesto, por el amo del norte, ¿no? Por Estados Unidos. Entonces, es un proceso importante y lo tenemos que apoyar desde nuestros espacios de opinión, como podamos, ¿no? Esta semana que viene va a haber un evento sobre Colombia, sobre la Comisión de la Verdad. Van a presentar un reporte aquí el 28, me parece, de este mes. Van a presentar aquí en la Casa de los Amigos ese reporte que se llevó a cabo en los últimos 2 años. Entonces, si quieres, dejamos el tema Colombia ahí. Este es un proceso importante, lo debemos apoyar y le deseamos lo mejor al gobierno de Petro y al ELN. La verdad que en esta entrevista hemos tenido a Edgar Saúl Godoy, una persona con mucho conocimiento, tanto de su país, tanto de Centroamérica, Suramérica y del mundo. Pero el Frente Intercontinental del FMLN tiene de sus grandes objetivos romper el cerco mediático. Precisamente esta es la idea, para que usted que nos escucha y que nos comenta, se haga su propia opinión. Aquí estamos conversando de hechos. Pues precisamente, como ustedes bien saben, o como todos sabemos, actualmente en todos los medios de lo que se habla es de la situación internacional. Y precisamente Edgar es un profesional en ese aspecto. Me gustaría, Edgar, que si nos podías conversar, para que tengamos una idea bien clara, la problemática, o más bien, hablando más específico, la guerra entre Ucrania y Rusia, y también la situación conflictiva que se da entre los Estados Unidos y la China. Yo sé que es un tema muy amplio, Edgar. Sí, sí, ojalá lo podamos abordar en otro momento. Ahorita solo voy a subrayar algunas cosas importantes. Vean, en la guerra Rusia-Ucrania, Estados Unidos, la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, ha creado una narrativa de la guerra, que es la narrativa que les conviene a ellos. Es decir, los malos son los rusos. No importa las 900 bases militares que Estados Unidos tiene en el mundo, no importa la destrucción de Yugoslavia que hizo la OTAN, no importa que hay 17 guerras en el mundo en este momento apoyadas, financiadas y armadas por Estados Unidos. Entonces cercan a Rusia, después de los acuerdos de los principios de los 90, en donde se acordó que se firma un acuerdo entre Rusia y la OTAN, que no iban a reclutar a ninguno de los países de la ex Unión Soviética para ser miembros de la OTAN, siguieron con esa política. Entonces ahora en este momento ya tienen alrededor de 32 miembros y del 2014 de esa fecha para acá reclutaron ya 14 más y cercaron militarmente a Rusia, y el último eslabón que quedaba ahí era Ucrania. Y Rusia trató por todos los medios pacíficos de que llegaran a un acuerdo de seguridad indivisible, dice Vladimir Putin, para todo el mundo, sobre todo para Europa, y nunca se respetó. Apoyaron el golpe de Estado en 2014
contra el gobierno democrático en Ucrania, lo apoyó Estados Unidos, lo apoyó la Unión Europea. Entonces, a Rusia no le dejaron otra salida más que defenderse. Es como que yo me voy a meter a su casa y llego con una pistola, abuso a los niños, abuso a la abuela, abuso a todo, ¿y qué le queda a usted? Por ahí buscar el machete y defenderse o con lo que pueda, ¿no? Entonces, a Rusia lo han orillado a esto, pero la narrativa de la guerra es que los malos son los rusos, y a la par de los rusos están los chinos, que son otros malvados, ¿verdad? Y los buenos es la OTAN, que destruyó Siria, destruyó Libia, destruyó la ex Yugoslavia y ahora quieren destruir Rusia. El intento aquí es dividir, debilitar y destruir Rusia para adueñarse de los recursos de Rusia, el gas, el petróleo, el oro, eso. Entonces, y como saben que hay una alianza estratégica con China de apoyo, intercambio comercial, intercambio en todos los niveles, de tecnología, militar, entonces ahí los meten en el mismo canasto, digamos, ¿no? De que los malditos son las chinas. ¿Dónde están las bases militares chinas? ¿Dónde están las intervenciones militares chinas en el mundo? O incluso la rusa, si lo único que hizo la Unión Soviética fue derrotar al fascismo en la Segunda Guerra Mundial, que los hizo retroceder desde Moscú hasta Berlín. Esa es la historia del pueblo ruso. No es una historia de guerra, no es una guerra de ocupaciones. La defensa de la región de Donbass se la han pedido. El retorno de Crimea a Rusia. Históricamente Crimea perteneció a Rusia y hubo un referendo con 96.5% que votaron en favor de Rusia. Entonces, es una guerra defensiva, de cierta manera, la que está haciendo Rusia, porque todavía ni siquiera se han hecho uso y ojalá no lleguen al uso de los armamentos nucleares, porque eso sería la catástrofe mundial, ¿no? Pero en efecto, la unidad, el respaldo y el apoyo China a Rusia es indispensable en la nueva geopolítica mundial. China tiene que y debe, y lo está haciendo, apoyar a Rusia, porque después de Rusia, si es que lo logra, porque Putin dice que aún no han empleado sus armamentos, y entonces en ese sentido es importante que reconozcamos que hay una rusofobia. Hay una manera de describir a Rusia de lo peor en la media corporativa, ¿no? La mediática, y lo mismo contra China. Entonces, es la narrativa en favor de la guerra, porque no están planteando la paz. La OTAN, Estados Unidos, Europa no están planteando una salida negociada al conflicto, ¿no? Entonces, esa es la situación actual. Quizá otro día podamos abordarlo con más amplitud, con más detalles, porque son temas muy complejos y que tienen mucha historia esto, ¿no? Mari Carmen. Sí. Bueno, les voy a leer algunos comentarios que nos hicieron. La solidaridad entre los pueblos, principio imprescindible para derrotar la dictadura. Saludos al compañero Edgar Saúl Godoy. Otro comentario: cuando los pueblos reconozcamos que como clase obrera somos los mismos explotados en el mundo y la burguesía, los explotadores en todo el mundo, será más fácil unir nuestras luchas. Saludos revolucionarios desde Denver, Colorado, para el pueblo heroico de Perú. Mi respeto y admiración al pueblo peruano, nuestra solidaridad con Perú. No más asesinatos a nuestros pueblos originarios. US o Estados Unidos, manos fuera de Latinoamérica. Desde California, Los Ángeles, California, proletarios todos, la lucha continúa. Saludos, y el compañero Alonso es el último que nos da un mensaje de saludo también, saludos fraternos camaradas desde Suecia. Felicidades por el programa, muchos saludos al invitado. Estos son los comentarios de esta noche.
Bueno, fue un excelente programa. Gracias al compañero. Gracias, Edgardo. Realmente nos has ilustrado realmente sobre la problemática tanto en Sudamérica. Comenzamos a conversar sobre Perú, sobre Brasil, Colombia, y hemos llegado hasta el mundo. Nomás me restaría decirles si es posible que nos hablaras un poco sobre tu país, Guatemala. Adelante. Sí, Guatemala no es la excepción. Es un país en donde la oligarquía criolla es profundamente racista. Los mayas tienen más de 500 años de resistir, primero contra el coloniaje español, posterior a la independencia de 1821 contra la oligarquía criolla. Y lo peor, de los peores momentos han sido distintos momentos, ¿no? La guerra civil, que tardó 36 años y que el mayor número de víctimas fueron los pueblos mayas, ¿no? Entre ellos 626 aldeas barridas de la tierra, más de 2 millones de desplazados, 1 millón interno, 1 millón externo, miles de asesinatos. El Estado guatemalteco ha sido encontrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos culpable de genocidio, de etnocidio, culpable de crímenes de lesa humanidad, sobre todo contra el pueblo maya, los pueblos mayas. Entonces, y esto se sigue dando. Ahora los excluyen de la participación ciudadana, de elegir y ser electos. A la compañera Telma Cabrera y a Jordan Rodas, los dos grandes personalidades. Cabrera es una dirigente del Movimiento de Liberación Popular de los Pueblos Mayas. Incluso se lanzó a las elecciones pasadas, hace 4 años. Y Jordan Rodas es el ex procurador de los derechos humanos, con gran perfil, un tipo muy decente, reconocido internacionalmente. Pues le negó el Tribunal Supremo Electoral la inscripción. Fueron a la Corte también se lo niega. Entonces estamos hablando aquí de racismo no solo individual, sino que sistémico, sistemático, del Tribunal Supremo Electoral, del sistema de justicia, porque hay una denuncia de terrorismo de parte de ABEMILGUE, la Asociación de Militares Jubilados, y la Asociación contra el Terrorismo, que también es de militares. Los que debían estar en la cárcel siguen persiguiendo a la gente. Entonces, la batalla se tiene que dar en las calles. El fin de semana pasado hubieron en 20 ciudades de Guatemala hubieron protestas de distintos movimientos indígenas, sobre todo el Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, CUC y otras organizaciones del Movimiento de Liberación Popular salieron a las calles, y es en las calles donde se tiene que ganar la pelea, porque a nivel institucional hay una serie de instituciones corruptas, empezando con el Congreso, el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial. Están estamos peores que en El Salvador, para decir algo. Entonces, sigue la exclusión, sigue el racismo, no para. Entonces, esa pelea la tenemos que dar al nivel cultural, al nivel político, al nivel de colonizar la conciencia, de crear una nueva conciencia y reconocimiento del rol en la historia de los pueblos mayas. Gracias, Edgardo. Como tú sabes, estos programas, bueno, nos encantaría seguir conversando, y realmente con estos temas llegaríamos quizás hasta mañana. Nomás me resta, en nombre del Frente Intercontinental del FMLN, agradecer tu participación, y realmente ha sido bien benéfica para todos. Y nomás me resta solicitarle a usted nos diga unas palabras de despedida. Adelante, Edgar. Bueno, buena suerte al Frente, y sobre todo al Frente Continental. Buena suerte al pueblo salvadoreño que tiene que salir a las calles, porque está muy dura esa situación. Es decir, hay una narrativa de seguridad, pero en nombre de la seguridad y atacar a las maras están atacando los derechos del pueblo, y no existe la democracia. Y hay un gobierno dictatorial que no respeta al pueblo. Entonces, también un saludo a todos los movimientos sociales indígenas, de mujeres, clase trabajadora, movimientos obreros, campesinos, en toda la región centroamericana y América Latina y el Caribe, ¿no? Es decir, los desafíos son grandes, pero el péndulo de la historia
tiende a moverse en favor de las fuerzas progresistas. Tenemos un mapa geopolítico diferente de correlación de fuerzas en América Latina y el Caribe con gobiernos progresistas, y esperemos que esa tendencia siga. En Ecuador ganaron las elecciones los correístas. Ya hay esperanzas nuevas ahí y ojalá, ¿no? Es decir, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y eso se aplica al cuerpo de los pueblos y sus ansias por un mundo mejor. Gracias. Antes que nada, queremos agradecer a toda la militancia en el mundo, así como también a todos los salvadoreños que siguieron este programa, comentaron y dieron sus opiniones en cualquier parte del mundo. También queremos agradecer a la solidaridad internacional por ese apoyo que nos brindan siempre, como lo hicieron ayer, como lo hacen ahora y como lo harán siempre, para que nuestro país logre alcanzar por fin la democracia, la paz y la justicia social. Santa Marta no está sola. Libertad a los presos políticos de El Salvador. Libertad a esa comunidad de jóvenes que en estos momentos están siendo capturados por el régimen vigente. Dictadura nunca más. Que viva el FMLN. Un acto que transforma la historia. 730 días luchando por llevar las fiestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.